El nombre del programa es Interconectando y se refiere a estas interconexiones que hacemos entre nosotros, cómo entre todos podemos conectar, interconectar lo que sabemos, lo que podemos crear juntos y por eso se llama Interconectando. Bienvenida, Laleh, bienvenidos a todos. Hoy es, ya no sé a qué estamos, 29 de noviembre del 2023, ya saliendo de, ya casi acabando el año. ¿Y qué más es posible? Y una de mis favoritas facilitadoras como invitada, Laleh Hanckook. Bienvenida. Welcome. Gracias. This is your program. She was just explaining about the name of the program, which is Interconnecting, and how this interconnection brings everybody together. Awesome. Awesome. Well, first, let me thank everyone for being here today and for all of you who are watching later. Primero, antes que nada, quiero darles la bienvenida y agradecerles a todos por estar y haber elegido estar aquí el día de hoy. This night actually is very close to my heart, talking about vaginas. Esta llamada está muy cerquita de mi corazón porque vamos a estar hablando de vaginas. It's one of the many magics and miracles of our bodies. Es una de la magia y regalo que nuestro cuerpo tiene con nosotros. Yeah. And it's with us all day long, all night long, and never complains. Y está con nosotros día y noche y que creen, nunca se queja. Now, it might talk at moments that you do not want to listen. Puede hablar en algunos momentos en los que a ti no te gustaría estar escuchando. Yeah. But the reason this particular specialty was actually created Pero la razón por la que esta clase fue realizada o fue preparada. Yeah, was because I was facilitating a class called Right Voice for You. Todo surgió cuando yo estaba facilitando una clase que se llama La Voz Correcta para Ti. Yeah. During these 3-day workshop, we talked about vaginas all day long. Y en esta clase que dura como 3 días y cachito, estuvimos hablando de vaginas todo el tiempo. So with Right Voice for You, one of the activities is to work on areas where we've locked our voice. Ok, y una de las actividades que tenemos en esta clase de La Voz Correcta para Ti es que vamos a estar hablando con ciertas partes de nuestro cuerpo, donde tenemos cosas como atoradas. The interesting thing was that even male bodies, we were facilitating about the moments they had been women in another lifetime. Y lo interesante que surgió en estas clases es que los cuerpos de los hombres también tenían cosas ahí atoradas de las vidas pasadas que ellos hubieran tenido. Or it was actually from facilitating from different moments from the birth canal. Y también fue facilitado cuando todos nacimos a través del canal. So what started as a joke actually became a specialty. Y lo que empezó como una broma, pues se convirtió en una clase de especialidad, esta clase. It was beautiful to watch the transformation of unlocking not just their voice, but the judgments of bodies. Ha sido súper lindo ver cómo se ha abierto y quitado un poco el juicio que tenemos atorado, no nada más con estas partes, sino a través de todo el cuerpo. Most of us don't realize the amount of energy that has already been thrown at us, even before we were born. La verdad es que poco nos damos cuenta de toda la energía que ha sido implicada con nosotros desde antes de que naciéramos. Now, when your mom was pregnant, the first question was, what are you having, a girl or a boy? Antes de que nacieras, tu mamá ya estaba diciendo, ¿qué será, niño o niña? Yeah, and all those points of views of what a boy is, what a girl is, and everything else that goes along with it. Y todos los
puntos de vista que surgen alrededor, ¿no? Si vas a ser niño o vas a ser niña. Yeah. So a few months later, I did speak with Gary Douglas, who's the founder of Access Consciousness. Unos meses después de esta clase hablé con el fundador de Access Consciousness, el señor Gary Douglas, And I said to him, Gary, can I facilitate a class about vaginas? y le dije, oye Gary, ¿cómo verías que facilite yo una clase acerca de vaginas? The way Gary functions is yes or no based on the energy. Y la manera en que funciona Gary es sí o no, dependiendo de la energía. Now, he immediately said yes, go do it. Entonces inmediatamente dijo, sí, ve y hazlo. As he knew this was not about separating men from women. Porque sabía que esto no era una separación de hombre y mujer. Male bodies are invited to this class as well. Los cuerpos masculinos o de hombres están también invitados a esta clase. And we always get feedback from them to how much fun they had with the class. Y siempre tenemos retroalimentación de que también se la pasaron en la clase. But it's a different invitation when we allow us to receive from every part of our bodies. Y es una invitación completamente diferente cuando nos permitimos recibir de cualquier y de todas las partes de nuestro cuerpo. So if we no longer separated from any part of our bodies, how much more could we invite us into our lives? Y si ya no tuviéramos que tener esta separación con ninguna parte de nuestro cuerpo, ¿qué invitación podríamos ser para nuestra vida? And bodies love to play, to have fun, to move. A los cuerpos les encanta jugar, divertirse, moverse. So the more you engage your body in the creation of your life, Mientras más vincules tu cuerpo con tu vida, the more possibilities with pleasure, fun, business, money, relationships. más posibilidades vas a tener con la diversión, con las relaciones, con los negocios, con tu cuerpo mismo. So when Rosie asked me about getting together for tonight, Y entonces cuando Rosy me dijo, oye, ¿cómo verías de que nos juntáramos esta tarde? she kept asking me, what is it this class would like to invite people to? Me decía, oye, ¿qué será lo que esta clase quiere invitar a las personas? And the first thing that came into my awareness is vagina is talking. What is it saying to you? Y lo primero que vino a mi mente es, wow, la vagina nos está hablando, ¿qué nos quiere decir? Because sometimes we listen when there is a situation or a problem. Porque algunas veces solamente escuchamos cuando hay una situación o un problema. But that's one possibility. What else is actually available with your vagina and the rest of your body? Pero eso es solamente una posibilidad. Entonces, ¿qué más está disponible con tu vagina y con el resto del cuerpo? So, Rosie, do you have any questions or anything you want to talk about? Rosy, Sí, no sé si tienes claro. alguna pregunta o algo de lo que quisieras platicarnos. Adelante. En tu experiencia, Based on your experience, ¿qué has visto cuando empezamos a escuchar a nuestra vagina? ¿Qué cambios en la gente podemos, o bueno, tú has presenciado, porque cada cuerpo es distinto, pero tú, ¿qué has visto después de facilitar estas clases o cuando la gente empieza a tener más conciencia de esa parte de su cuerpo? what changes have you been able to see throughout the people that have been coming to your classes, or what could you talk about this experience? Great question. Buenísima pregunta. Sí. I've been facilitating this class, I think, for 7 years so far. Creo que he estado facilitando esta clase por 7 años hasta ahora. Not two classes have been the same.
y ninguna clase es igual a la otra. It's an access consciousness specialty class. Es una clase de especialidad de Access Consciousness. So it's about empowering people to know what they know. Entonces, ¿de qué se trata? De empoderar a la gente de lo que sabe. And the class really depends on the kinds of questions that are being asked. Y la clase se va a tratar de el tipo de las preguntas que se vayan haciendo mientras estamos en la clase. Sometimes some classes go way into relationships. Algunas clases se van derechito a relaciones. Some go into pregnancy, uterus. Algunas otras se van al embarazo, al útero. Yeah. You know, every single one of us has a different way we communicate with our bodies. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tenemos nuestra particular manera de comunicarnos con nuestro cuerpo. But one thing I love is when one person asks a question, how much that question benefits everybody. Pero algo de lo que me gusta muchísimo es que cuando una persona o uno de los participantes hace una pregunta, ¿cómo va llevando la energía a todos los que estamos participando en la clase? ¿Cómo se relaciona? For example, when you saw this particular graphic, if your vagina could talk, what would it say to you? What was the first thing that came to you guys' awareness? Como por ejemplo, cuando vimos el post donde se decía, se ponía la clase, ¿qué fue lo primero que te llamó tu atención al decir la vagina quiere hablar contigo? Would you like people to answer that? Yes. Si alguien quiere comentarnos, ¿qué fue lo primero que les llegó cuando vieron la imagen? Íbamos a hablar de la vagina, estaba un cótex, una fresa, varias cosas. ¿Pueden abrir su micrófono o escribirlo? Yo puedo. Yes. Hola. Sí, a mí, yo acababa de ver el post justo antes de empezar el Zoom y lo primero que me llegó. Hello, I just saw the post before coming into the Zoom, and the first thing that appeared Y exacto fue eso. Quiero saber qué me tiene que decir mi vagina. was exactly that. I want to know what my vagina has to tell me. Genial. Then we have another girl in the chat. And this, She thought I need to talk with her. And another lady wrote, vagina, it's like our footprint. Awesome. So can I ask, has everyone here taken access classes and you know the clearing statement in access consciousness? Les quiero preguntar si todos aquí han tenido alguna clase de Access Consciousness, como barras, entidades o algo, y saben lo que es el enunciado aclarador. Sí. Okay. We have I know yes. Denora has. Yes. Okay. I know many. Yes. Y pueden seguir anotando esta conciencia que van teniendo mientras Laleh nos hace algunos aclaradores. And you can keep track of this consciousness in the meanwhile you do these clearings. Yeah. Because, you know, one of the tools that we ask is when something is light, it's usually true for you. Una de las herramientas que utilizamos es hacemos una pregunta. Cuando algo es verdad para ti, esto es ligero. So the body shows it in a spacious lightness. Entonces el cuerpo te lo muestra de una forma muy ligera. But when it's heavy, it's usually, you know, constricted. It's usually not true for you and your body. Y cuando algo no es verdad para ti, en lugar de ser ligero, te empieza a ser como apretado, se siente pesado, y ahí tu cuerpo te está mostrando algo. So I'm going to ask each of you that same question again and start to notice what you perceive now with what your body is sharing. Les voy a volver a hacer esta pregunta. Me gustaría que empiecen a percibir
qué es lo que tu cuerpo te está compartiendo. Si sientes como esta ligereza o si sientes que algo como que te contrae. Yeah. So first, put your hands somewhere on your body, anywhere that you like. Entonces, para empezar, vamos a poner tus manos en cualquier parte de tu cuerpo que te guste, ¿no? Toca tu cuerpo. Puede ser tu cara, los muslos, la panza, lo que quieras. Yeah. Just for a moment, say hello. Entonces, por este momentito, dile, hola. Hola. Notice even your toes on the ground. Siente también tus deditos de los pies en el piso. And you have your butt on the chair. Tienes tus pompas en la silla. And then your third point of connection is wherever your hands are. Y el tercer punto de conexión es donde quiera que hayas puesto tus manos. So when we have 3 points connecting, this is when we're really at one with our bodies. Cuando tenemos estos 3 puntos de conexión es cuando tenemos esta unicidad con nuestro cuerpo. Yeah. So now relax your knees, Ahora relaja tus rodillas, relax your hips, relaja tus caderas, relax your vagina, relaja tu vagina, relax your belly, relaja tu estómago, relax your arms, relaja tus brazos, relax your head. relaja tu cabeza. So now, body, what information are you sharing with me? Ahora, cuerpo, ¿qué información estás compartiendo conmigo? Now, some may have heard some words. A lo mejor algunos de ustedes escucharon alguna palabra o algunas palabras. Some may have had sensation of heat or cold. Algunos de ustedes pudieron tener esta sensación de calor o frío. Some may have had a flow energy. A lo mejor algunos de ustedes sintieron un flujo de energía. But it's going to show up different each time based on you and your body building this communion together. Y cada vez que hagas este ejercicio se va a mostrar diferente porque va a ser y a depender de la comunión que estés creando con tu cuerpo. But did you notice more space or less space than the first time you asked? No sé si puedes percibir un poco de más espacio, de mayor espacio o de menor espacio desde la primera vez que hicimos esta pregunta. Did anyone actually perceive words? ¿Alguno de ustedes percibió palabras? We have somebody in the chat. One says, I just received that I'm not paying attention to it. We have Naughty? another one. Uno dijo que acaba de recibir que no le hace caso. Traviesa. Another one with pain. ¿Alguna otra de las participantes con dolor? Another one with my heart is shaking. Mi corazón está vibrando, temblando. Okay. And another one, heavy heartbeat also. También el corazón. Now, Diana, is it heavy heart, or do you have a fast-paced heart pulsation going on? Which one is it? Diana, ¿estás sintiendo que tu corazón está muy pesado o estás sintiendo las pulsaciones muy rápidas? Okay. Pesadas. I see heaviness. Cool. We have another one that says, like when you receive bad news, como cuando recibes malas noticias. That was Monica, because she had said, Monica. my heart is shaking. So that's usually like as if you're anxious, you know, like your heartbeat expands, okay? Es un poco como cuando tienes esta ansiedad que tu corazón se está expandiendo. Otra de las chicas dice, my body is vibrating with a little bit of heat after the exercise. Mi cuerpo está vibrando con un poco de calorcito después del ejercicio. Y Rahaf dice,
está dispuesta a abrirse a recibir la ligereza. I am open to receive lightness. Yeah. But did you notice every single one of you had a different answer? Si se dan cuenta, cada uno de nosotros tuvimos una respuesta diferente. Yo vi la That's- palabra guerra. Rosie saw the word war. War? Oh. Is it war between you and your vagina or war that's going on right now? Which one I is don't it? know, but it's the same. Yeah. La palabra guerra entre tú y tu vagina o la guerra que está Yeah. situada en otro lado. Ajá. Okay. Now Okay. I'm gonna start with Rosie because I can. Voy a empezar con Rosy porque puedo. But do you notice our bodies will show us in the way we're gonna pay attention? Si se dan cuenta, nuestro cuerpo nos muestra y nos habla de una manera en que podemos entenderle. And one of the things that we don't realize is that we have such healing capacities. Y algo de lo que no nos damos cuenta es que tenemos estas capacidades sanadoras. Our bodies tend to show us in loudness when we're not paying attention to the subtle whisper. Nuestro cuerpo, cuando no le hacemos caso a ese susurro, nos tiene que hablar muy fuerte para que le pongamos atención. And at the moment, there is war going on in Israel, correct? Y por el momento, por lo pronto, pues está habiendo guerra en Israel. So, Rosie, what are you contributing to this war that maybe you haven't yet acknowledged? Rosy, ¿qué le estás contribuyendo a esta guerra que quizá aún no has reconocido? A lo mejor una parte de mí la está viviendo como que también estoy ahí. Maybe some part of me is back there, like I were living there. Okay, cool. So all the parts and pieces of you that you still have there and Yeah. here. Todas las partes y las piezas que aún están allá y aquí, Would you be willing to allow all of you to be here and can be everywhere? Wow, ¿estarías yeah. dispuesta a que estuviera todo aquí y en todos lados? Yes, please, yes. Sí, Mhm. por So favor. anything that doesn't allow that, anything you've chosen that doesn't allow that, will you destroy and uncreate it all times a gazillion? Yes. Oof, Entonces, right. todo lo que no has All elegido, lo podemos nice escribir first después, ahora, por favor. Aceptado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 9 cuerpos chicos, pobats y más allá. Yeah, because see, we don't recognize as we're infinite, right? We're infinite beings, but our bodies are infinite as well. Sabemos, ¿no? Y hemos reconocido que nuestro ser es infinito, pero lo que no hemos reconocido es que también nuestro cuerpo es infinito. We can be a contribution by being us as the totality of us. Podemos dar una contribución al ser la totalidad que nosotros somos. But when we separate pieces here and pieces there, then it's not really the greatest contribution to us or them. Y cuando separamos un poco de aquí y un poco de allá, no podemos ser esa gran contribución, ni para nosotros ni para los demás. Yeah. So when our bodies communicate this way, it's because they would like you to actually have more ease. Entonces, cuando los cuerpos se comunican con nosotros de esta forma, es porque quieren que tengamos una mayor facilidad. And I know Rosie, she's tough. Y sé que Rosy es dura, She's a fighter. es una luchona. But what if you didn't have to fight with your body? Pero ¿qué tal Yes. que no tuvieras que luchar contra tu cuerpo?
Yes. So what would ease be like with your body? ¿Cómo sería esta facilidad con tu cuerpo? Algo mucho más expandido, ¿sí? Como está. Mhm. En lugar de traerme todo al cuerpo, es como expandirme y a lo mejor desde ahí contribuir a otros cuerpos. Sí. Something more expanded, more spacious, and from there be a contribution to other bodies. Yeah, because at that moment, you don't have to be a contribution to other bodies. You can be a contribution to the whole earth, which includes everything and everyone. Y no necesariamente tienes que ser contribución para más personas, sino puede ser esta contribución para la tierra, y la tierra incluye a todas las personas. The thing we don't recognize is that when we try to do it for the people, it doesn't mean the people would like to receive from you. Muchas veces lo que no nos damos cuenta o no reconocemos es que queremos contribuir a las personas y quizá ellas no están preparadas para recibir esta contribución. So when you and your body are gifting to another body where the being doesn't desire it, Y cuando tú estás contribuyendo a otro cuerpo y a otro ser, pero este ser no quiere ser contribuido, it's as if they're throwing daggers at you. Choo, 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 choo. es como si te estuvieran echando dagas. Yeah. And your body is then going, Y tu cuerpo se defiende. No, 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 no. yeah. But when we have interesting point of view, Pero cuando tenemos este interesante punto de vista and honor other people's wishes, y honramos a los deseos de otras personas, de las otras personas, and then become all of you contributing to the earth, y entonces todo tú contribuye a la tierra, those who desire the contribution can receive it. esos que desean la contribución pueden recibirla. And those that don't, it's still there if they ever change their perspective and desire it. Y aquellos que no la quieran, no importa, porque esta energía siempre va a estar ahí disponible por si en algún momento la desea. It's like a tree. Es como un árbol. It has no point of view who eats its apple and who doesn't. No tiene este interesante punto de vista de quién se come sus manzanas y quién no se las come. But the apple is there waiting whenever people want to go, I'll take it. Porque la manzana va a estar ahí colgando, lista para que alguien llegue a tomarla y a comerla. We would have so much more ease in our lives if we were willing to function like a tree. Tendríamos muchísima más facilidad en nuestra vida si estuviéramos dispuestos a vivir como vive un árbol. Gracias por eso. Thank you. You're so welcome, Danada Beauty. Yeah. Muchas gracias por eso. Ay, wow, I'm waiting for this class. Ya no can't wait for the class. Ya no podemos esperar para que venga esta clase, que ya va a ser prontito. Y sí les quiero comentar que ha sido una de las clases que más conciencia me ha abierto. Fue una facilitación espectacular. La que recibí por Laleh. I want to mention that this class was one of the classes that more consciousness has brought to my life. Y algo que me encanta de Laleh es esta conciencia que nos da en sus clases. Something that I like about Laleh, it's the consciousness that she gives us in her classes. Y no solo está leyendo el manual, And not just reading the manual, sino que nos abre la conciencia de lo que se está hablando. and she takes us to the consciousness that we're talking about. Y más allá de invitarte a esta clase, And beyond inviting you to the class, el comunicarte con estas partes de tu cuerpo, en este Sí, caso la Lady. vagina,
being able to communicate with all the parts of your body, in this case, vagina, como yo lo veo, este centro energético de creación, as I see it, this center of creation, de expansión, que expansion. lo que hacemos, muchos cuerpos, no digo todos, es poner todos esos puntos de vista acerca de la sexualidad, acerca de la feminidad, acerca de tener una vagina, acerca de pues todos los temas relacionados con eso, y se va contrayendo todo esto. And if we put all these points of view together with the sexualness, with our relationships, it begins to contract everything. Y asimismo se contrae nuestra creación. And similar, we construct our creation, Nuestro placer, our pleasure, el gozo. the joy. Y entonces es como ir como quitando esta solidificación It's like unveiling this solidification de todas estas creencias que en from all México these beliefs that in Mexico we have quite a few. y hay mucha carga en cuanto a ser mujer o en cuanto a la sexualidad. Hay muchos juicios. And there is a lot of charge and judgments about being a woman. Y entonces cuando empezamos a tener esta conciencia y empezamos a limpiar esos puntos de vista, So when we begin to have this consciousness and clean up this empezamos point a of view, limpiar este espacio y esta we carga. begin to clean all the space and all this charge that we have. I think she froze. Yeah. I Y think esa so. fue mi experiencia con la clase. Okay. And that was my experience with the class. Acá estoy. Ok. Sí, Yeah. ya volví. Ya I'm here. regresaste. Ok. Yeah. Ahora ya se me cortó. Thank you. Mhm. Thank you so much. And you know, Ya no te one oí, of the Ale, reasons. pero Mm. la invitación es... Yes. Oh, what did you say? Yeah, yeah, Go yeah. ahead. The invitation was, or the invitation Well, is, Mhm. Explorar What- esto. Mhm. Esa fue mi Ex- experiencia con la clase. that was my experience with the class. So let's go and explore what is for everyone. Vamos a explorar qué es para todos. Yeah. And you know, we originally were only going to do a conscious vagina intro class in Mexico and online. Íbamos a hacer al principio solamente una clase de introducción de vagina consciente ahora que Laleh viene a México en diciembre. And one of the questions people kept asking me is, please, can you do a 1.5 day? Y muchas de las personas pedían que la clase fuera de 1 día y medio. Because we can create a lot in those 2-hour introduction classes. Porque podemos crear muchísimo en esta introducción que son 2 horas de clase. But after the intro, it's amazing what we can actually create from possibility conversations on day number 1 day. Y es increíble las posibilidades que se abren después de esta clase de introducción al día siguiente, que es un día, todo lo que se va mostrando y las posibilidades que están ahí. It's called conscious vagina, but it's not just about the vagina. Aunque se llama vagina consciente, no es nada más acerca de las vaginas. And when we allow us to utilize the power of our bodies to our advantage, Y cuando nos permitimos utilizar el poder de nuestro cuerpo a nuestro favor, it's amazing to watch people's lives and businesses and money flows just change. es increíble ver cómo
la vida, las relaciones, los flujos de dinero cambian con las personas. Now, I look forward to seeing you guys all in person in Mexico City. Así es que ya espero verlos a cada uno de ustedes en vivo en la Ciudad de México. And I also know some people are not able to travel, so we also made both classes available online. Y también sé que muchos de ustedes no pueden viajar, entonces también hicimos que la clase sea en vivo y en línea. But Rosie found us a beautiful venue with lots of trees and nature. So if your body is in Mexico, come play. Y Rosy encontró un lugar fantástico, lleno de árboles y de una energía hermosísima. Entonces, si están en México, ojalá puedan venir con todos sus cuerpecitos. Yeah. And I wonder what your vaginas will be saying after the class. Y me pregunto, ¿qué van a decir nuestras vaginas después de la clase? Different conversation. Va a ser otra conversación diferente de la de hoy. I love it. Me encanta. Yeah, yeah. Seguramente cambia la conversación. Muchísimas gracias, Laleh. Thank you. Y gracias, Ale, por esta hermosa traducción. No sé si quieras agregar algo. Gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, si quisiera decirle algo a Laleh. You want to say something else? No, if anyone else has a question, I'm happy to contribute. Si alguien más tiene alguna pregunta, yo feliz de contribuir. Ya escribió Clau en el chat las fechas, las ligas para que puedan acceder. Laleh va a estar en México en diciembre. Estamos casi a un poquito menos, ya casi de 8 días de llegar. Laleh va a estar aquí. También viene a dar otra clase. May I say something about talking to the entities? Quick, fast. Oh, sure. Yes. También Sí, claro. viene Laleh a dar otra clase que se llama Hablando con las entidades. Talking to the entities is also going to be here. También es una introducción. Hay una tarde que son 2 horas de qué es esto de hablar con las entidades, ¿no? I'm going to talk a little bit about my experience. Yo les voy a contar un poquito de mi experiencia. Cada vez que decíamos entidades, a mí me daba un pánico escénico hablar de fantasmas, y cada vez que yo veía la televisión tenía que cambiar de canal. Every time I was watching TV and there was a ghost showing somewhere, I had to turn it off because really it panicked me. De verdad me daba susto terrible. And after I had the class, y después de que tomé esta clase, I realized that entities can be and are our friends. Me di cuenta que pueden ser y son nuestros amigos, que no les puedes dar un poder que no tienen. We do not have to give them the power that I suppose they had. Y la verdad está bien fregón esta otra clase. Así es que métanse a la página, échenle un ojito. Laleh empieza a dar clases a partir de el 9 de diciembre, que es sábado 9 de diciembre. Empezamos 9, con la 10 y clase. 11 es hablando con las entidades el comienzo. 12 en la tarde la intro de vagina consciente. Y el 13 la clase de un día de vagina consciente. Pueden tomar solo la intro y pueden tomar obviamente la de un día y medio. Y bueno, el lugar está bien lindo, va a ser en Polanco. Bueno, contáctenos a cualquiera del equipo, Ale, yo, no sé quién más anda por acá, para más información, para registrarse. Va a ser en el Agora Lucis, que es bellísimo lugar. Esperemos vernos ahí, y si no, conéctense en línea y perciban la contribución que Laleh puede ser para ustedes, y entre todos los que vamos a estar ahí, qué espacio se puede crear para ti, para tu vida. Perceive the contribution that these classes that Laleh is going to be giving can bring to your life. And from that space, choose whatever it brings you. Fun. Yeah. Ask your bodies and let your bodies choose. Pregúntenles a sus cuerpos y dejen que sus cuerpos elijan. Yeah. Muchísimas gracias. Gracias, Laleh. Gracias, too. Thank Gracias, you. I Laleh. can't wait. Gracias a todos Thank you, por Laleh. haber Thank estado you, everyone. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Qué charla Besos. más agradable. It was beautiful talking to everyone. Muchas gracias a todos por estar Thank aquí. you. Thank you. Ciao, Sí. Bellas.
Nos vemos Thank pronto. you. See you very soon. Para que nos podamos Bye. abrazar, que nuestros cuerpecitos se pongan felices. Ya Chao, pronto, ya chao. pronto.